Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Dargy Madeleine Parrado Lozano y hoy nos reunimos para debatir sobre la lengua materna como un factor clave para entender la diversidad cultural y lingüística. En esta reunión analizaremos cómo nuestro idioma nativo no es una herramienta de la comunicación, sino la base de nuestra identidad y pensamiento crítico, ya sea en la educación o en nuestro entorno diario, ya que esta comprensión nos ayuda a entender la multiculturalidad y la riqueza de cada idioma, reconociendo la perspectiva de cada persona. En esta ocasión me acompañan mis compañeros Giselle Natalia Ortiz Ardila, Eric Daniel Guerrero y Laura Valentina Mosquera, quien va a iniciar el debate con su parte llamada Aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. Bueno, en aportes de la comprensión de la lengua materna, según Eugenio Corserio, en su libro Lingüística, Introducción a la Lingüística de 1986, nos incita a entender la lengua materna no solo como el idioma que usamos, sino como algo que podemos estudiar más profundo por medio de la lingüística. Pues esta nos hace distinguir sobre lo que ya sabemos hablar a entender realmente pues cómo funciona. La lengua materna no siempre es igual, pues la lingüística explica el conjunto de fonética, gramática, vocabulario, morfología y demás. Nos enseña que cada vez que hablamos siempre está ligado pues a nuestra cultura, desde lo que nosotros llamamos el léxico cultural y también nos representa de dónde somos. Pues la lingüística demuestra que la lengua materna no tiene una relación natural entre una palabra y su significado, pues esta funciona a través de signos arbitrarios que y es algo que aprendemos intuitivamente desde nuestros primeros pasos, lo que es decir, desde nuestra infancia. La estructura de la lengua con su gramática y el léxico es un reflejo de lo que pensamos, pues para Corserio, que nos manifiesta que la comunicación es posible si compartimos un léxico común, pues no todos tenemos o pensamos en los mismos significados de algo o de cada palabra, por la gran variedad de léxicos en cualquier país o territorio. La lingüística nos ayuda a que otros puedan entender nuestros pensamientos o nosotros a ellos, pues nuestro pensamiento no solo almacena conocimiento lingüístico, sino que también a lo largo de nuestra vida permite aprender más formas de comunicarnos y aprender nuevos idiomas. Desde la perspectiva de la sociolingüística, Lastra 1992 explica que la lengua materna tiene una relación muy importante con la sociedad y la cultura. El lenguaje no solo sirve para comunicarnos, sino también para expresar nuestra identidad, nuestras costumbres y nuestra manera de pensar. Gracias a la lengua materna, las personas pueden transmitir conocimientos, tradiciones y valores de generación en generación. La sociolingüística también estudia cómo las diferentes formas de hablar cambian según el contexto social, la región o el grupo cultural. Esto significa que cada comunidad desarrolla maneras particulares de comunicarse, lo cual refleja su historia y su identidad cultural. Por ejemplo, en Colombia existen diferentes dialectos y lenguas indígenas que muestran la diversidad cultural del país. También la sociolingüística nos ayuda a entender que ninguna forma de hablar es superior a otra y que todas las variedades de lingüística tienen valor, ya que representan la identidad y la cultura de quienes la utilizan. Por esto, es importante evitar la discriminación lingüística y promover el respeto por la diversidad y cultura lingüística. Por otro lado, tenemos el artículo de Fernando Trujillo que nos habla en torno a la interculturalidad, reflexionando sobre la cultura y la comunicación para la didáctica de la lengua. Trujillo plantea un cambio en el paradigma fundamental de los educadores, ya que en este caso nosotros somos futuros educadores de lengua extranjera. El abandono de la cultura vista como un objeto o un estereotipo va a favorecer de manera cognitiva y simbológica la visión antropológica del lenguaje. La lengua materna, como primer modelo cultural, según Trujillo, apoyado en la teoría de Bernstein y de Anders,
define que la cultura no es solo un conjunto de costumbres folclóricas, sino un sistema de significados compartidos en una lengua a través de la cual los individuos comprenden la realidad y dirigen su comportamiento. Bajo este pensamiento, la antropología cognitiva de la lengua materna define que esta es el primer gran sistema de símbolos que interiorizamos los seres humanos, de los cuales a través de ellos adquirimos nuestro primer esquema cultural. ¿A qué se refiere todo esto? A que, como ya mencionó mi compañero anteriormente, en el caso de Colombia, que es un país tan diverso en su lengua, tenemos diferentes dialectos y diferentes lenguas en sí mismas, no solamente hablamos español, sino múltiples lenguas indígenas. Este autor plantea que el lenguaje o la lengua materna no solo cae en la forma en la que hablamos, sino en las cosas alrededor de ella que forman su personalidad, por así decirlo, como lo es la cultura. La cultura hace que existan estos diversos dialectos que hay en Colombia, porque a pesar de que aquí en Colombia en su mayoría las personas hablemos en la lengua española, pues tenemos los dialectos o los acentos boyacos, rolos, paisas, pastusos, huilenses, costeños, etcétera. Y dentro de esos mismos dialectos existe una lengua materna en sí misma y aún así dentro de esas mismas comunidades que hablan esos dialectos específicos vuelve a existir otra lengua aún más materna que es la que formamos a través de nuestra cultura propia y nuestra experiencia. Esto Trujillo lo habla como el multilingüismo y el plurilingüismo, que son la lengua materna en un plano cognitivo, donde el plurilingüismo hace referencia a el individuo y a cómo éste a través de su propio lenguaje genera su propia lengua materna, ¿no? Sus propios dichos, sus propias palabras, y el multilingüismo que hace referencia a cómo el lenguaje en sí mismo se va moldeando a través de la cultura de, de los diferentes lugares y personas en el que está. Finalmente, según el texto del marco común europeo, dice que para distinguir entre la realidad social, que es, como ya lo mencioné, la multiculturalidad o el multilingüismo, y la realidad del individuo, que es el plurilingüismo, tenemos que tener muy claro lo que es el plano social, las lenguas y las culturas que existen de manera simultánea y es lo que generan estos tipos de lingüística. Ok, bien. Yo elegí el texto de Lorea sobre la función metalingüística. Mi objetivo es aportar a la reflexión sobre la capacidad para nuestra formación como futuros docentes de lenguas. Lorea explora cómo la función metalingüística no solo es una característica secundaria del lenguaje, sino como una facultad nos permite o le permite al hablante tomar la lengua como objetivo de estudio. Esto implica que el lenguaje tiene la capacidad de hablar de sí mismo, lo cual es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico al entender el metalenguaje. Comprendemos que las reglas de nuestra lengua materna no son universales, sino construcciones culturales. Por otro lado, la función metalingüística nos permite analizar cómo las palabras moldean nuestra realidad y nuestro entorno, lo que facilita el respeto por la diversidad lingüística al entender que cada lengua estructura el mundo como forma distinta. Como conclusión, la lengua materna es el pilar de la interculturalidad. No podemos enseñar una lengua extranjera si no valoramos primero la riqueza de nuestro propio lenguaje. Y ya agradecemos la atención en este debate. Reitero que este análisis nos permite reafirmar nuestro compromiso con una pedagogía ética y respetuosa. Presentaremos nuestra propuesta pedagógica basada en la importancia de la lengua materna como elemento fundamental para comprender la diversidad cultural y lingüística.
En primer lugar, buscamos valorar el patrimonio lingüístico, reconociendo nuestra lengua como base de la identidad y promoviendo el intercambio de palabras y expresiones propias de cada cultura. También proponemos analizar la expresión cultural y comprendemos cómo el lenguaje refleja tradiciones, costumbres y formas de comunicación de las diferentes comunidades. Otro aspecto importante es la función metalingüística y el pensamiento crítico, ya que permite cuestionar estereotipos lingüísticos y entender que las lenguas construyen significados de acuerdo con cada contexto cultural. Asimismo, resaltamos la importancia del diálogo intercultural y el plurilingüismo, integrando la lengua materna como apoyo para aprender nuevos idiomas y fortalecer las comunicaciones entre culturas. De igual manera, nuestra propuesta promueve el diálogo inclusivo y la convivencia, fomentando el respeto por la diversidad lingüística y la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva. Finalmente, también consideramos que esta propuesta pedagógica permitirá reconocer riqueza de nuestra lengua y valorar nuestra herencia cultural, fortaleciendo el respeto hacia la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad. Muchas gracias.